Y para eso estamos aquí. No estamos aquí para adorar el sábado. Estamos aquí para adorar en sábado y adorar al Creador del cielo y de la tierra. Hay algunos que conocen algunas de las doctrinas de los adventistas del séptimo día y nos observan para ver si nuestra fe ha transformado nuestro carácter. Hay un acontecimiento que yo sé que muchos de ustedes ya han visto, han conocido. La muerte de un activista cristiano llamado Charlie Kirk, que él escribió un libro. Él claramente señala que el sábado del séptimo día es el día de reposo de Dios. Y para que ustedes vean si los adventistas van a salir del anonimato muy pronto, él dedica una sección entera a hablar acerca de los adventistas del séptimo día. Bien, muy feliz sábado tengan nueva vez mis hermanos. En esta hora estamos contentos porque el Señor nos da el privilegio de estudiar su santísima palabra. Así que sean todos muy bienvenidos, tanto los que están aquí en la iglesia como los que nos estarán mirando a través de las redes. Que el Señor permita que su palabra en esta mañana pueda calar en lo más profundo de nuestros corazones y podamos prepararnos para la obra a la cual Dios nos ha llamado. Nuestra lectura bíblica, les invito a que vayan conmigo al Evangelio de San Marcos, el capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Vamos a estar leyendo los versículos 14 y 15. Vamos a leer Marcos 1, 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En esta mañana queremos hacer eco del llamado que Jesús hizo al iniciar su ministerio sobre esta tierra. Vimos que poco después de Juan el Bautista ser encarcelado, que fue el agente divinamente designado para preparar el camino al Mesías la primera vez. Entonces es importante que entendamos el paralelo que vamos a ver aquí. Porque al final del tiempo, cuando Cristo esté aproximándose, tendremos que repetir el mismo mensaje, ya que la palabra de Dios, la repetición es parte del programa de Dios, porque Él es el alfa y la omega. Entonces miramos aquí que cuando Cristo comienza su ministerio, lo que dice es: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo profético. ¿Por qué? Porque dentro del plan de la redención, Dios ha diseñado todo el programa del gran conflicto que nos lleva a nosotros desde el mismo comienzo hasta el final. Y cuando llega el tiempo que una profecía se cumpla, el Señor hace que sus hijos prediquen este mismo mensaje. El tiempo se ha cumplido. Y Dios, que sabe cómo hace las cosas, en el tiempo de su primer advenimiento, encomendó a Juan el Bautista para que le preparara el camino. Nosotros sabemos que cuando llega el momento para que las profecías se cumplan, algo sucede. ¿Saben ustedes qué sucede? La generación que vive en ese tiempo es examinada. La Biblia le llama eso el tiempo de su visitación. Así que vemos aquí que había llegado el tiempo de la visitación del pueblo de Israel y del mundo de alrededor acerca de el final, su hora de prueba.
¿Y cuál es el mensaje? Se dirige la atención de la gente al tiempo que se ha cumplido, a la profecía que está en pleno proceso de cumplimiento, y se hace un llamado. ¿Para qué es que Dios quiere que tú y yo estemos atentos al cumplimiento del tiempo? Para que entendamos que el tiempo que se ha cumplido indica que el reino de los cielos se ha acercado. No piensen ustedes que el final del mundo implica solamente destrucción. Habrá destrucción, pero solo para aquellos que no escuchan el mensaje completo, porque dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo en el cumplimiento profético. Muchas cosas están sucediendo y muchas más van a suceder en el futuro cercano. Y cuando esto sucede, como pueblo, nosotros tenemos que dar el mismo testimonio que dio Juan el Bautista para preparar el camino de la primera venida de Jesús, porque a nosotros, mis hermanos, nos ha tocado jugar el mismo rol que Juan el Bautista. Tenemos que preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Y nuestro mensaje triple, que nosotros lo conocemos como el mensaje del tercer ángel, ¿saben ustedes lo que implica? Este mismo mensaje que dio Jesús. El tiempo se ha cumplido, mensaje del primer ángel. El reino de Dios se ha acercado, por lo tanto hay que ir a ese reino y creer en el evangelio para que seamos salvos. Ahí está el triple mensaje que nosotros tenemos que repetir con el énfasis de ponerlo dentro de las características que nos ha tocado a nosotros como prueba, porque allí tenía el pueblo judío que entender que el Mesías había llegado y que el reino de la gracia estaba para instaurarse. Aquí nosotros tenemos que decirle al mundo que el fin de todas las cosas está cerca y que el reino de la gloria de Cristo está a punto de instaurarse y debemos llamar a la gente al arrepentimiento. Pero, ¿podía Juan el Bautista llamar al arrepentimiento si él mismo no estaba arrepentido? Exactamente. Del mismo modo nosotros, a los primeros que tiene que llegar el mensaje del cumplimiento del tiempo profético y mirar la cercanía del reino de Dios y arrepentirnos, somos nosotros los adventistas del séptimo día, a los cuales Dios ha llamado para una obra especial. Nosotros tenemos un nombre y somos un pueblo característico. Y como vamos a ver en esta mañana, vamos a hablar acerca de cosas que están haciendo que el pueblo de Dios, este pueblo de Dios que es oscuro, desconocido para un grupo de gente, incluso satanizado porque nos creen que no somos protestantes por algunas doctrinas peculiares que son total y completamente bíblicas, pero que el protestantismo ha dejado de lado porque han dejado de seguir la palabra de Dios, que fue lo que los hizo a ellos protestar en el siglo XVII. Entonces, en el siglo XVI, perdón. ¿Qué pasa? Que hoy nosotros tenemos que entender quiénes somos como pueblo, porque está sucediendo algo de lo que les voy a contar ahora, que nos va a poner a nosotros en el escenario del mundo. Y por lo tanto, necesitamos saber cuál es nuestro rol como pueblo peculiar de Dios para decirle al mundo entero de qué se trata el mensaje final, para que puedan saber que el reino de Dios ha llegado y que hay que arrepentirse y creer en el mensaje de los tres ángeles. Amén. Dice aquí en el mensaje selectos, el tomo 2, el capítulo 49, vamos a leer algunos párrafos de aquí, donde se nos dice que somos adventistas del séptimo día. ¿Nos avergonzamos de nuestro nombre, mis hermanos? No, dice la sierva de Dios, no estamos avergonzados de él, porque es el nombre que el Señor nos ha dado y el que ha de probar a las iglesias. ¿Por qué adventistas del séptimo día?
prueba a las iglesias, porque en nuestro propio nombre nos dice que nosotros somos heraldos de la segunda venida de Cristo. Estamos esperando el advenimiento de nuestro Dios y guardamos sus mandamientos al observar especialmente el mandamiento que el mundo ha despreciado, el séptimo día de reposo, que es la señal característica entre Dios y su pueblo. Ustedes saben que siempre el pueblo de Dios ha sido menospreciado. El pueblo de Dios siempre ha sido odiado. Cuando Israel fue sacado de la tierra de Egipto, todas las naciones circunvecinas querían destruir a Israel. ¿Por qué? Porque Israel había sido designado por Dios para anunciar la verdad del Dios único, del Dios verdadero. Y todas esas naciones que adoraban ídolos eran instrumentos de Satanás. Y por lo tanto, Satanás quería destruir al pueblo peculiar de Dios que estaba llamado a proclamar las verdades del Dios verdadero y del plan de la redención. Asimismo, en nuestros días, el pueblo que Apocalipsis 12:17 define como el resto de la descendencia de la mujer, a quien el dragón estaría persiguiendo. Las características que tiene, ¿cuáles son? Los que guardan, vamos a leerlo de manera literal, Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Sabemos por el contexto que es la iglesia pura de Cristo. Y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. El remanente de esa iglesia pura, el Satanás hace guerra y usa sus instrumentos para lograrlo. Y las características que da, dice, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De eso se trata. Satanás está airado porque él aborrece que la ley de Dios pueda ser exaltada, porque ¿qué es la ley de Dios? Es el trasunto de su carácter. Son las características del Dios que tenemos. Y esa misma ley era el impedimento que él tenía para recibir adoración, porque él no era Dios. Y la ley decía muy claro que no debía tener otro Dios fuera de Dios. Por eso Satanás aborrece tanto la ley. Y el día de reposo, ¿por qué lo aborrece tanto? Porque es el único mandamiento que nos dice, nos habla de nuestro origen, de dónde procedemos, del creador del cielo y de la tierra, el que hizo el mar y las fuentes de las aguas, y que por lo tanto al crearnos a nosotros, ¿a quién debemos adorar? A Dios. ¿Y qué es lo que Satanás busca? Adoración. Él sabe que el cuarto mandamiento es una piedra de tropiezo en su camino para impedir que el mundo entero lo adore. Pero en este tiempo, justamente en el cumplimiento del tiempo de las profecías que estaremos viendo y que estamos viendo ya, el problema de la adoración será lo que va a resaltar por encima de todas las demás cosas. Entonces el mundo se está polarizando, se está dividiendo en dos grandes grupos. Y lo que antes parecía un asunto porque cuando las iglesias protestantes y la católica hablaban de que no, que los adventistas son judaizantes, que ya no hay que guardar día de reposo. Sin embargo, hoy el mundo entero está abogando por un día de reposo. ¿Por qué? Porque en el día de reposo está incluido la adoración verdadera y la adoración falsa. Y por lo tanto, nosotros como pueblo tenemos que saber que el estandarte que Dios ha puesto en nuestras manos son los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Y como pueblo, cada sábado cuando nosotros nos reunimos, cuando salimos a hablarle a la gente en sábado, les estamos diciendo que nosotros guardamos
el mandamiento que nos muestra que nuestra lealtad pertenece al Creador de los cielos y de la tierra. Entonces, el mensaje del tercer ángel es el que Dios ha puesto en las manos de los adventistas del séptimo día, mis hermanos. Y este nombre significa mucho. ¿Por qué? Porque al adoptarlo hemos seguido la luz que nos ha sido dada desde el cielo. Cuando en el cielo se abre, dice Apocalipsis 11:19, que se abrió, que se vio el templo de Dios abierto en el cielo y se vio que el arca de su pacto, eso mostró que la ley de Dios es lo que está contenido dentro del arca del pacto, porque así estaba dentro del santuario terrenal, que era un símbolo, podríamos decir, una copia del santuario original que está en el cielo. Y a nosotros se nos puso a predicar la verdad acerca de la vigencia de los mandamientos de Dios. Por eso, amigo que me escuchas, el adventismo del séptimo día no es una secta oscura que apareció por ahí. Es un movimiento profético que surgió para llevar al mundo el último mensaje de amonestación y para advertirle acerca de volver a la adoración verdadera a través de su día santo y peculiar. Porque Satanás, la última batalla que se va a librar en este mundo, tiene que ver con la adoración y el día que representa a cada uno de sus caudillos. Y nosotros somos el Juan el Bautista, que es verdad, puede que seamos encarcelados. La profecía describe que el pueblo de Dios va a perder sus derechos. No vamos a poder comprar o vender a menos que tengamos la marca de la bestia o su imagen, que no es nada más ni nada menos que el sello característico de autoridad de este sistema que está involucrado, que se titula Babilonia, y involucra a las iglesias apóstatas. Llámense la madre, el romanismo católico y las iglesias protestantes, que han echado de sí el escudo de la verdad, más los poderes de la tierra, que se han unido porque son de los que se han beneficiado de la potencia de los deleites de este sistema corrupto, donde pueden mercadear toda clase de cosas. Los que le están rindiendo pleitesía, todos se van a unir contra Juan el Bautista simbólico, contra el pueblo de Dios que advierte al mundo que ha llegado la hora solemne de conocer la verdad para que tome una decisión con respecto a quién va a adorar. Entonces, nosotros no debemos contemporizar con los que han elegido adorar un día de reposo idolátrico. Y para eso estamos aquí. No estamos aquí para adorar el sábado. Estamos aquí para adorar en sábado y adorar al Creador del cielo y de la tierra, que nos ha mandado a reconocerle a Él como el único que merece nuestra adoración. Y el símbolo que Él diseñó es el séptimo día de la semana, para que conmemoremos su obra creadora y le demos a Él el honor que Él merece. Así que necesitamos emplear nuestro tiempo, porque para eso hemos sido llamados, para proclamar la verdad, sin ánimo de discusión, no, porque la palabra de Dios es clara. Y todo sincero entenderá lo que la palabra de Dios dice si quiere conocer la verdad. Entonces, necesitamos decirle a los hombres todos estos engaños y subterfugios que el hombre de pecado y Satanás con sus dirigentes han inventado para apartar a la gente de su verdad. Y lo que implica en realidad la adoración en el séptimo día de la semana. Porque si Dios hubiese dicho que fuera el miércoles, amén. Porque es lo que Dios diga. Porque es la palabra de Dios la que debemos honrar. Pero si Él dijo que era el séptimo día de la semana, sábado, después de su obra creadora,
Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque se haya levantado un poste idolátrico para adorar y todo el mundo cree que el día de reposo es el domingo, muy pronto se verá por qué el domingo es un día espurio. ¿Y quién se lo va a decir a la gente? Si no somos nosotros los adventistas del séptimo día, para lo cual Dios nos ha llamado a proclamar. Estamos llegando a la fase final de la historia de este mundo. Y por lo tanto, mis amados, este es el tiempo de proclamar un mensaje claro. Pero antes de hablarlo con la boca, tenemos que vivirlo. El pueblo que observa los mandamientos de Dios es un pueblo peculiar. Así lo dice Zacarías en el capítulo 3 y el versículo 8. Oigan lo que dice aquí. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti. Está hablando acerca de los dirigentes del pueblo y al pueblo, porque son varones peculiares. Dice otra versión, son varones admirables. Adventista del séptimo día, tú eres un pueblo peculiar. No podemos familiarizarnos con el mundo y sus costumbres. ¿Por qué? Porque entonces dejaremos de cumplir con la misión que el Señor nos ha dado. Los ojos del mundo nos observan. Nosotros debemos hacerles ver que en verdad el evangelio de Cristo no solamente perdona pecados, sino que también salva del pecado. Nos impide volver a esa vida pecaminosa. Pero ¿cómo puede lograrse esto? ¿Saben cómo? Estando en plena comunión con nuestro Dios. Amén. Estando en esa coinonía, que los ángeles de Dios también puedan ver que los pecadores indignos de la vida son transformados por la sangre preciosísima de Cristo y que entonces podemos volver a entrar al reino de los cielos porque ya nosotros hemos sido transformados del pecado y hemos sido hechos nuevamente semejantes a Cristo en su imagen. Así que nosotros hemos llegado a hacer espectáculo a los hombres, a los ángeles y a los mundos que no han caído. Nuestro pueblo ha sido considerado como un pueblo insignificante. Miren cómo lo dice aquí en la página, les digo ahora, la página 444. Dice, nuestro pueblo ha sido considerado demasiado insignificante para ser digno de notar. Oigan aquí. Pero ocurrirá un cambio. Ahora se están dando los pasos, oigan acá, se están dando los primeros pasos. El mundo cristiano ahora está dando los pasos que pondrán necesariamente de relieve al pueblo que guarda los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque ahora mismo se están dando los pasos para que el mundo entero adore en el domingo, falso día de reposo, que no tiene la autoridad divina. Entonces eso va a poner en contraste a los adventistas del séptimo día, que por eso nos llamamos así, porque nosotros guardamos el mandamiento que dice que nos acordemos del día de reposo para santificarlo, pero no el mandamiento que está dictaminando el hombre, el que Dios diseñó desde la misma creación del mundo. Entonces, aunque diariamente se suprime la verdad de Dios y se sustituye por las doctrinas falsas de origen humano, los que tienen la facultad de decretar leyes van a querer someter al mundo a una falsa adoración. Pero para eso es que Dios tiene a los adventistas del séptimo día en el tiempo del fin, para decirle al mundo del peligro que corre con la adoración de un día que no está sancionado por Dios.
Cuando los que tienen facultad de decretar las leyes se opongan al pueblo de Dios, cada alma será probada. Los adventistas del séptimo día demostrarán si han estado en verdad escondidos bajo la sombra del Omnipotente, si han sido fieles a la encomienda que el Señor les dio. Y los que no conocen estas verdades van a tener la oportunidad de conocerlos y también van a ser probados, porque van a tener que decidir entre obedecer un así dice Jehová o un así dice el hombre. Así que el mundo entero será polarizado. Y no crean ustedes que eso está muy lejos. Nosotros vemos cómo todas las naciones, especialmente los protestantes, están abogando por volver a América a Dios. Y las demás naciones, ¿qué van a hacer? Seguir el ejemplo de América, porque eso ya está profetizado. Hay un acontecimiento que yo sé que muchos de ustedes ya han visto, han conocido. La muerte de un activista cristiano llamado Charlie Kirk, que él escribió un libro. Antes de morir, él había escrito un libro y ahora salió publicado, donde él habla de los beneficios del día de reposo. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese libro, ahí se magnifica que como nación, lo mejor que le puede pasar a una nación es guardar el día de reposo. Él claramente señala que el sábado del séptimo día es el día de reposo de Dios. Y para que ustedes vean si los adventistas van a salir del anonimato muy pronto, él dedica una sección entera a hablar acerca de los adventistas del séptimo día. Y ahí habla acerca de los beneficios que se obtienen por guardar el día de reposo. Y también se quedó admirado de los principios de salud del adventismo del séptimo día. Claro, los adventistas que guardan las cosas que el Señor ha dicho en materia de la salud. Ustedes saben que en promedio los adventistas del séptimo día que viven la reforma pro salud viven 10 años más que la población mundial. Los que tienen un estilo de vida tal como Dios ha dicho. Y él habla maravillas acerca de una iglesia en Estados Unidos, no recuerdo ahora mismo cuál es. Pero lo que les quiero decir es que este libro, que ha sido promovido hasta por el presidente de los Estados Unidos, se ha agotado en todas partes, ha sido un éxito de venta, número 1, un bestseller. Y ahí están los adventistas del séptimo día siendo señalados. Entonces, ¿qué es el sello de Dios? El sello de Dios es la señal que existe entre Dios y su pueblo peculiar, que le muestra al universo entero y al mundo que hay alguien que ha hecho un pacto con él de ser él su Dios. Y cuando usted designa algo como su Dios, ¿qué usted debe hacer con ese Dios? Adorarlo, seguir en sus caminos. Por lo tanto, tiene que ser una señal que demuestra la adoración. ¿Qué dice Ezequiel 20:12? Miren lo que dice acá. Y les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Qué significa la palabra santificar? Apartar para un uso santo. El sábado es un símbolo, porque la gente no puede relacionar esto, porque no se le ha explicado cómo es. El sábado es un símbolo de que Dios nos escoge para un uso santo. Y la señal física de que hemos sido apartados y entramos en pacto de adoración con nuestro verdadero Dios es el sábado. Porque nadie puede leer corazones, solo Dios. Pero cuando la gente ve que adoramos a Dios en el día de reposo que Él ha dicho, entonces eso le demuestra al mundo entero, al universo entero, que
que hemos sido apartados para un uso santo. ¿Y qué dice 1 de Pedro 2? Que Dios nos ha llamado como un pueblo especial, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para hacer qué cosa? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso ha llamado Dios al adventismo del séptimo día. Y por lo tanto, nosotros, muchos de los que lean este libro, que quizás por primera vez en su vida van a saber lo que significa palabra adventista del séptimo día, van a tener en su mente la incógnita. Oh, ¿y quiénes son esta gente? Cuando se dé el conflicto, van a querer saber qué nosotros creemos y por qué no queremos dejar de adorar en sábado para adorar en domingo. Porque esto va a generar una controversia tan grande. Y ahí se van a presentar los argumentos en favor del verdadero día de reposo y en contra del falso día de reposo y lo que eso implica con respecto a la salvación. Aquí no se trata de una iglesia que predica días. Aquí se trata de un pueblo que le quiere decir al mundo dónde estará la lealtad de los que adoran a Jehová y dónde estará la lealtad de los que reciban a la marca de la bestia y adorar indirectamente a Satanás, que es el originador de este falso día de reposo. Nosotros sabemos el origen del domingo, que de religioso no tiene nada, que era el día en el que adoraban los paganos al sol. Por eso en muchos idiomas el domingo significa día del sol, como es en el caso del inglés y en alemán. Sunday, ¿verdad? Entonces, se quiso cristianizar porque cuando la apostasía entró en la iglesia en el siglo IV, cuando la iglesia de Dios perdió el poder de Dios y de su espíritu, quisieron hacer ¿qué cosa? Imponer sus normas, sus dogmas a través de el poder civil. Y como el poder civil era pagano, ¿qué decidieron hacer? Congeniar cosas entre el cristianismo y el paganismo. Y entonces el día que ellos usaban para adorar, lo bautizaron como que era el nuevo día de reposo, porque Cristo había resucitado ahí. Pero Cristo no habló nada que iba a cambiar con su resurrección. Lo que conmemora la resurrección de Cristo no es el día en el que Él resucitó, es el bautismo, lo que conmemora la resurrección de Cristo. Que nosotros morimos a la vieja vida y nacemos a una nueva vida en Cristo, tal como Él lo hizo. Así que ahí es donde se levanta la abominación desoladora. ¿Por qué era una abominación desoladora? Porque era un paganismo disfrazado de cristianismo. Y el tiempo, porque el mejor aliado, tanto de la verdad como del engaño, es el tiempo. El tiempo, la gente que se olvida de los orígenes, la gente normal que no investiga, ha creído lo que otros le han dicho sin saber si esa es la verdad. Pero nosotros sabemos que el misterio de iniquidad se ha levantado para contrarrestar el misterio de la piedad. Pero Cristo tiene sus representantes en este mundo. Y ahora me dirijo a ti, adventista del séptimo día. Ojalá que tú puedas entender el sagrado llamado que Dios te ha hecho y vivir de acuerdo a ese estándar sagrado. No podemos ser un pueblo amador del mundo que sigue sus tradiciones. No podemos vestir, ni comer, ni hablar, ni ver las cosas que el mundo hace, come, viste y ve. Nosotros somos un pueblo adquirido por la sangre de Cristo. Amen. Hemos entrado en el pacto y el reposo es el símbolo físico de ese pacto. Dios nos ha llamado a ser santos. Amen. Para que podamos ayudar a los otros sinceros hijos de Dios que están esparcidos en todo el mundo. Y si nosotros no vivimos la verdad, ¿cómo vamos a poder predicarla? Y si no la predicamos, ay de nosotros, pueblo de Dios, porque será más tolerante el castigo para Sodoma y para Gomorra que para ti, adventista del séptimo día, que has sido dotado de toda la luz que ha sido acumulada a través de los siglos, solo para que hoy le digas al mundo que ha llegado el tiempo de conocer la verdad sobre la verdadera adoración y que Cristo viene muy pronto.
El mundo tiene derecho a saber en qué consiste la marca de la bestia y en qué consiste el sello de Dios para que puedan escapar de las plagas que se aproximan. Que Dios nos ayude a entender que el tiempo ha llegado para que el pueblo de Dios se consagre y cumpla con su misión. Ha llegado la hora de decirle al mundo que se arrepienta de sus pecados, que abandone la idolatría, porque los juicios de Dios están a punto de caer sobre la tierra, especialmente sobre los que adoran a la bestia y a su imagen. Y los adventistas del séptimo día somos los únicos que podemos decirle al mundo en qué consiste la marca de la bestia, como lo dice Apocalipsis, el capítulo 13. Así que quiero finalizar en esta hora haciendo un llamado a ambos grupos. Si usted es de los que se ha encontrado con el libro de Charlie Kirk, usted va a entender que ahí hay dos posiciones. Es necesario el día de reposo, porque Dios fue el primero que lo estableció y Él sabe por qué. Satanás también sabe el propósito por el cual Dios nos dio un día de reposo y ha puesto un día de reposo espurio, porque Satanás siempre falsifica lo verdadero de Dios. Sin embargo, si te llevas de Dios y de su palabra, es probable que tú pierdas beneficios terrenales. Es probable que tus derechos te sean quitados por seguir la verdad. Pero la palabra de Dios tiene innumerables promesas para los que sean fieles. El Señor dice que si nosotros guardamos la palabra de Dios, la de su paciencia, Él también nos guardará a nosotros de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Estamos a punto de ver esa hora de prueba sobre cada ser humano que ha venido a esta tierra. No temas a los que pueden matar el cuerpo, mas tu alma no pueden matar. Te podrán quitar la vida física por ser fiel a Dios, pero jamás podrán quitar tu nombre del libro de la vida. Amén. Seamos fieles a Dios sin importar las consecuencias. Nosotros estamos aquí como Juan el Bautista. Si nos toca ser decapitados, sea el nombre de Dios glorificado. Si como Elías nos toca vivir toda esta controversia y ascender al cielo vivos, sea el nombre de Dios glorificado. Amén. Pero lo que Dios tiene que encontrar en este tiempo es un pueblo fiel, un pueblo que entienda para qué fue llamado, un pueblo que desista de seguir buscando prosperidad mundanal, de querer ser igual al mundo, porque nosotros hemos sido llamados como un pueblo peculiar y no podemos avergonzarnos de nuestro nombre, porque nuestro nombre es el mensaje que el mundo tiene que oír en este tiempo. Dios nos bendiga a cada uno y que nos ayude a saber que en la palabra de Dios conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Te enseñará qué es la marca de la bestia y cómo escapar de esto. Porque los castigos más terribles que han sido pronunciados en la Biblia han sido pronunciados contra aquellos que adoran a la bestia, a su marca y a su imagen. Y eso tiene que ver con el falso día de reposo y su adoración. Que el Señor nos bendiga a cada uno en esta mañana y que como adventistas del séptimo día tomemos la firme resolución de ser fieles a Dios, aunque se desplomen los cielos y la tierra. Que Dios te bendiga.